Bueno, entonces vamos a continuar con otro proceso que se aplica al corte de chapas y concretamente es el proceso de corte láser, ¿no? Nosotros en la clase anterior habíamos visto esta suerte de clasificación en donde teníamos divididos los métodos tradicionales de los métodos más modernos quizás. Y bueno, ahora estamos concretamente pasamos de un método mecánico, como era el chorro de agua con abrasivos, a un método térmico, como es el corte por láser, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hacer un poco de historia, y fue en 1916 que Albert Einstein predijo la existencia de la emisión de luz por estimulación. Ahora vamos a comentar un poco más adelante de qué se trata esa idea, ¿no? Ahora, fíjense que pasaron 44 años, es decir, hasta 1960, que a ese concepto teórico se le pudo dar forma a través de un trabajo que realizó Theodor Maiman en los Estados Unidos, por el cual produjo en forma práctica un láser, trabajando con un cristal de rubí como medio activo. Vamos a ver que hay láseres que tienen como medio activo un material en estado sólido y en otros casos eh, un gas. ¿Por qué está citado esta fecha de 1964? Porque también en los Estados Unidos, en los laboratorios de la empresa Bell, Kumar Patel desarrolló el láser de estado gaseoso, concretamente el de dióxido de carbono, que posiblemente sigue siendo hasta el día de hoy el láser más utilizado a nivel industrial, más allá de que en los últimos años ha aparecido un láser que se lo denomina de fibra, que también lo vamos a comentar hacia el final de la exposición, que, bueno, le viene haciendo una competencia bastante fuerte, ¿no es cierto? Vamos a ver que siempre que nosotros nos refiramos a un determinado tipo de láser, vamos a hablar de la longitud de onda de ese láser. En el caso de dióxido de carbono, la longitud de onda es de 10.6 micrómetros. Y esa longitud de onda corresponde a una luz que se encuentra en el infrarrojo del espectro electromagnético, ¿no? Bueno, acá nos preguntamos qué es la luz. Y la luz es una onda electromagnética, al igual que lo son los rayos X, las ondas de radio y las microondas, ¿sí? Todas ellas tienen la misma naturaleza y solamente tienen nombres diferentes en función de la frecuencia a la que oscilan. La frecuencia nu, que está indicada, no sé si ven el mouse, y si no Sí se ve el mouse. lo podemos marcar acá, ¿no? La frecuencia nu a la que oscilan. Bueno, de todo el espectro electromagnético, una parte pequeña es luz y una fracción más pequeña todavía es visible, es decir, que es sensible al ojo humano. Y si bien nosotros hemos empezado a caracterizar a las ondas electromagnéticas a través de la frecuencia, cuando se habla de luz, lo habitual, esa caracterización, lo habitual, es hacerlo en función de la longitud de onda, tal que existe una relación entre ambas. La longitud de onda es la relación que hay entre la velocidad de la luz y la frecuencia. Entonces, yendo a la zona que nos importa del espectro electromagnético, que tiene que ver eh, con la zona correspondiente a la luz, tenemos tres zonas, tres partes, por decirlo de algún modo.
tenemos la zona visible en donde la longitud de onda va de 400 a 750 nanómetros. El sector infrarrojo, que normalmente se lo designa como como IR, en donde las longitudes de onda son mayores a las de la zona visible y van desde 750 a 10.000 nanómetros. Y por último tenemos la ultravioleta UV, en donde el lambda es menor y se encuentra comprendido entre 100 a 400 nanómetros. ¿Por qué es que comentamos esto? Es porque los láseres trabajan dentro de estas zonas concretamente, ¿no? Bueno, siguiendo con esta idea de qué es la luz, lo que podemos decir de una manera muy elemental es que la luz se encuentra compuesta de fotones, ¿no es cierto? Esos fotones tienen una energía asociada que según Planck, que bueno, fue un físico quizás tan importante como Albert Einstein, según Planck, la energía de los fotones depende de la frecuencia de onda que está asociada a ese fotón. Y bueno, esa energía está representada por esta ecuación que es casi tan famosa como la de Einstein, que habla de la relación entre energía y masa, ¿no? La ecuación de Planck dice que, bueno, que la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia. Si nosotros reemplazamos la frecuencia por la relación entre, que habíamos visto en la transparencia anterior, entre la velocidad de la luz y la longitud de onda, lo que estamos observando allí es que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Para qué nos sirve pensar eso? Nos sirve para lo siguiente. Vieron que cada vez que tenemos la suerte de tomar vacaciones e irnos al mar, por ejemplo, se nos dice todo el tiempo de cuáles son los horarios en los cuales uno está expuesto al sol de manera segura y en cuáles no, y que independientemente de ello tenemos que utilizar cremas que en alguna medida impiden los procesos de degradación de la piel que tienen que ver más que nada con la radiación ultravioleta. ¿Y qué pasa? En el ultravioleta, concretamente, fíjense que la longitud de onda va, la tenemos indicada, sería, acá lo tenemos acá abajo, ¿no es cierto? ¿Ven? Increasing wavelength, ¿no es cierto? Sí. O sea, que en el ultravioleta tenemos las menores longitudes de onda. Menores longitudes de onda significa una radiación de mayor energía, en consecuencia una radiación más peligrosa, ¿no es cierto? Tanto lo es más peligrosa desde el punto de vista de la radiación que viene desde el Sol, como también vamos a ver desde el punto de vista del uso industrial de láseres que emiten radiación dentro del ultravioleta. Me parece que alguien se quiere conectar al aula, ¿no? A ver. Bueno, entonces, bueno, ahí tenemos la zona del ultravioleta en el centro hacia la izquierda y la del infrarrojo
del centro hacia la derecha, ¿no es cierto? Yo les comentaba que el láser de dióxido de carbono, es decir, un láser cuyo medio activo es un gas, emite dentro del infrarrojo. Tiene una longitud de onda de 10.6 micrómetros, ¿no? Bueno, y acá está el tema de cómo se produce la luz. ¿Me están escuchando bien, no? Sí, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, entonces decíamos que está el tema de cómo se produce la luz. Entonces, cuando un material absorbe energía, lo hace siempre a través de sus átomos y sus moléculas. Entonces, tanto los átomos como las moléculas normalmente se encuentran en lo que se llama un estado de equilibrio, un estado fundamental o un estado de energía inferior E sub 1, ¿no? O sea, en una condición de estabilidad. Cuando absorben energía, por ejemplo, un electrón pasa desde un estado E sub 1 a un estado excitado superior, que puede ser E sub 2, E sub 3, según la cantidad de energía que ese átomo o molécula haya absorbido. Entonces, ese proceso es un proceso inestable, y al ser inestable, esa partícula va a volver en forma espontánea a su estado de energía inferior, el estado E sub 1 que les comentaba, y siempre lo va a hacer liberando la diferencia de energía emitiendo un fotón. Entonces, acá estamos diferenciando absorción y emisión, ¿no es cierto? En el gráfico de la izquierda, bueno, se me borró el... En el gráfico de la izquierda, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un electrón, por ejemplo, que está en el estado basal, por decirlo de alguna manera, E sub 1, sobre el átomo que contiene ese electrón. Incide un fotón, ese fotón tiene un determinado nivel de energía que está dado por la constante de Planck y multiplicado por su frecuencia, y al absorber la energía, este electrón va a pasar a un estado superior de energía, el estado E sub 2, ¿no es cierto? Ahora, como les decía que este proceso, la posición de ese electrón no es estable en ese nivel energético, bueno, muy prontamente ese electrón va a caer desde ese nivel energético E sub 2 al basal E sub 1 o al de energía inferior, y cuando eso sucede, lo que va a ocurrir es la emisión espontánea de un fotón. Se va a liberar un fotón cuya energía va a ser concretamente la diferencia de energía que hay entre esos dos niveles y que va a ser igual a la energía dada por la ecuación de Planck. Acá estamos hablando de un proceso de emisión espontánea, se dice, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Ahora, la primera frase de la presentación hablaba de la emisión estimulada, que la predijo Einstein en el año 1916. La emisión estimulada quiere decir que hay una intervención, por decirlo de alguna manera, hay una intervención externa sobre el proceso de emisión, ¿no? Entonces, tenemos un átomo que ya se encuentra en un estado excitado, o sea, ese electrón que estaba en el estado E sub 1 en realidad se encuentra en un estado excitado de energía E sub 2, y en ese momento, y por efecto de un fotón que incide, es forzado a realizar la transición. ¿Qué significa realizar la transición? Bajar de nivel. Cuando baja de nivel,
emite un segundo fotón idéntico al primero. Y entonces resultan dos fotones de la misma energía viajando en igual dirección y superponiendo sus efectos. Esa sería la imagen que está en el centro. Emisión estimulada. La de la izquierda es emisión espontánea. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre estos dos procesos de emisión espontánea y emisión estimulada? Que en la primera, los fotones se superponen de manera incoherente y en la segunda lo hacen de manera coherente. Y esto es lo que se denomina la base de la amplificación óptica. Ahora lo vamos a argumentar un poco más en las diapositivas siguientes. A ver que me tengo que... Alguien se está queriendo conectar. Bueno. Bueno, antes de seguir con esa cuestión, comentar que la palabra láser en realidad es un acrónimo, ¿sí? Es decir, es el resultado de la reunión de 5 palabras, que son Light, Amplification, of Stimulated Emission of Radiation, ¿no es cierto? O sea, traducido a nuestro idioma, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. De la propia designación tenemos que destacar 3 palabras, que son amplificación, luz y emisión estimulada. La amplificación tiene que ver con el proceso que comentábamos antes y se logra concretamente con la inversión de la población dentro de la cavidad resonante que se llama en el láser. ¿Qué sería la inversión de la población? Tener una cantidad de átomos o moléculas excitadas mucho mayor que la cantidad de átomos o moléculas que están en una condición estable. Esa es la forma que se puede generar un haz láser, digamos, dentro de estos equipos que ahora vamos a ver en corte cómo es concretamente una fuente láser, ¿no? Decimos que es luz, es una luz porque se trata de una radiación electromagnética que tiene una longitud de onda que depende del medio activo. ¿Por qué decimos depende del medio activo? Porque ya comentábamos que si se trata de un láser, por ejemplo, de medio activo gaseoso, dióxido de carbono, siempre ese láser emite con una longitud de onda en el infrarrojo de 10.6 micrómetros. Otros láseres, que por ejemplo pueden ser de medios activos sólidos, pueden emitir en el ultravioleta con 0.5 micrómetros de longitud de onda, con 1,06 micrómetros de longitud de onda, es decir, que la longitud de onda de la emisión depende del medio activo y se hallan siempre en esa zona entre el infrarrojo y el ultravioleta. Y por último, la tercera idea, la de emisión estimulada, es porque vamos a requerir de un medio externo para estimular los átomos o moléculas que van a pasar a un estado excitado para luego volver al estado de energía basal emitiendo fotones. Entonces, fíjense, acá tenemos, este sería el caso de un láser que se denomina Nd:YAG, ¿no? El Nd:YAG es un láser
de estado sólido, en donde acá tenemos este cilindro, que es un cilindro de neodimio, que está contaminado con algunos otros elementos como iterbio y algunos elementos raros más. Entonces, ese cilindro está alojado dentro de esta cavidad de reflexión. También a veces se le llama cavidad resonante, ¿no es cierto? Y en el interior de esa cavidad también hay lo que se llama una lámpara de flash, como es la que tenemos acá, ¿no es cierto? Imagínense como si fuera un tubo de luz fluorescente que está conectado a una fuente de tensión. Entonces, esa fuente de tensión lo que hace es prenderse y apagarse con una determinada frecuencia. Cuando eso sucede, se produce emisión de fotones. Esos fotones interactúan sobre los átomos y las moléculas de nuestro cilindro de neodimio, y llegado a un punto, dentro de toda esa cavidad hay una cantidad tal de fotones en estado excitado que esos fotones empiezan a golpearse en los extremos de la cavidad. En los extremos de la cavidad, en un extremo hay un espejo que es 100% reflectivo y en el otro extremo hay uno que es parcialmente reflectivo. Entonces, cuando la inversión de la población de fotones alcanza un nivel elevado, por el extremo del espejo parcialmente reflectivo sale el haz de luz láser. Ese sería a grandes rasgos el principio de funcionamiento, en este caso de un láser de estado sólido, ¿no es cierto? Cuyo medio activo es, bueno, como les decía, un cilindro de neodimio. Bueno, ¿qué características tiene la emisión láser? La emisión láser es monocromática. Hay una experiencia que se conoce como la del prisma de Newton, en donde si se hace atravesar un rayo de luz que proviene del Sol a través de ese prisma, lo que sucede es que esa luz blanca se divide en, bueno, en todos los fotones que tienen distintas frecuencias de oscilación, y de ahí surge lo que sería una suerte de arco iris, ¿no es cierto? Entonces, a través de este prisma de Newton, nosotros podemos descomponer la luz blanca en estos 7 colores. ¿Qué significa eso? Que la luz blanca en realidad está muy lejos de ser monocromática. En cambio, en el caso de cualquiera de los láseres que nosotros mencionemos durante, digamos, esta exposición, en todos los casos, todos los fotones tienen siempre la misma longitud de onda. Es decir, en el láser de dióxido de carbono, todos los fotones tienen una longitud de onda de 10,6 micrómetros. Otra característica típica de la emisión láser tiene que ver con la coherencia, es decir, que los fotones se emiten en fase, ¿no es cierto? O sea, fíjense que uno a veces se imagina, vieron que, bueno, se habla que la luz tiene un comportamiento dual, entonces en algunas ocasiones se la piensa como partícula porque así se comporta, en otras como onda.
Que sean coherentes significa que esas ondas, si yo hago en el frente de ondas un corte como este que está acá en vertical, bueno, acá estamos cortando todos los máximos, por ejemplo, ¿no? En cambio, si es incoherente, bueno, nada, están desfasadas. Todos los fotones están desfasados. ¿Qué significa trabajar de manera coherente? Que en realidad, por decirlo de algún modo, el trabajo de los fotones es cooperativo, es decir, que las acciones energéticas se suman, se adicionan, ¿no es cierto? Entonces, en alguna medida, esa acción cooperativa es una de las características de estas radiaciones láser por las cuales nosotros podemos concentrar mucha energía en un spot, es decir, en un diámetro muy pequeño, ¿no? Bueno, la coherencia también tiene que ver con lo que se conoce con la divergencia de las, ¿no es cierto? O sea, cualquier lámpara que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro escritorio, nosotros en realidad necesitamos que la lámpara genere luz de manera incoherente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nos ilumine en un amplio espectro, ¿no? En cambio, si nosotros tuviéramos una fuente, aunque fuese de mucho poder, que trabajara de manera incoherente, no nos serviría a los efectos de concentrar la energía. Y si nosotros no podemos concentrar la energía, evidentemente que no vamos a poder hacer un procesamiento como en nuestro caso queremos procesar metales concretamente, ¿no? Queremos cortar metales. Entonces, la coherencia influye en la divergencia de la divergencia, por ejemplo, en este grafiquito que está acá, estaría representada por este ángulo, ¿no? Entonces, en un láser en donde tenemos una emisión coherente, evidentemente que vamos a tener una divergencia muy, muy pequeña, ¿no? La divergencia va a influir sobre el punto de focalización, y bueno, que la divergencia sea reducida no significa que va a ser más sencillo realizar su enfocado, ¿no? ¿Cuáles son los modos de funcionamiento? Estos láseres pueden emitir o en modo continuo, que sería el CW, el Continuous Wave, o también pueden emitir en modo pulsado, es decir, como encendiendo y apagando el haz, por decirlo de alguna manera. El modo CW es el más utilizado en la industria, en general para los procesos de corte, de soldadura, de tratamientos térmicos, y el PW, el pulsado, es fundamental cuando uno requiere hacer grabados o cuando uno quiere hacer agujereados utilizando estos procesos. Evidentemente que cuando el modo es pulsado, como nosotros vamos a tener una señal que se repite después de un determinado tiempo, que es el periodo, bueno, el software de estos equipos nos van a permitir variar estos parámetros, por ejemplo, el tau, que corresponde a la duración de cada pulso, que estaría dado concretamente por, bueno, este ancho, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos variar esa duración, podemos también modificar la frecuencia, podemos
aumentar el tiempo de encendido en relación al periodo, que sería este factor delta que tenemos acá abajo, es decir, del periodo T, es decir, esta longitud en donde se repite, digamos, esta forma de onda, ¿no? Si nosotros tenemos un mayor valor de tau, vamos a tener un mayor tiempo de encendido en relación al periodo T mayúscula, ¿no? O sea, este es tau y el otro es T mayúscula. Bueno, acá hay distintos tipos de imágenes correspondientes a procesos en los cuales se aplica láser. Arriba a la izquierda tenemos corte, abajo en el medio tenemos grabado y arriba a la derecha, cuando digo arriba me refiero a la posición de las imágenes, bueno, tenemos agujeros, ¿no? Hechos por este proceso. Bueno, ¿cómo es la interacción del láser con la materia? Interactúa de tres formas: reflexión, absorción y transmisión, ¿no? En cuanto a la reflexión, podemos decir que todos los metales tienen alta reflectividad a temperatura ambiente. Un material muy reflectante, como es el caso del aluminio, lo que hace es limitar el espesor de corte. ¿Qué significa eso? Que una proporción muy grande de la energía de luz láser que incide sobre la superficie de chapa de aluminio que yo quiero cortar, en realidad se refleja sobre el material. Y no... Profe, eso es bastante peligroso, ¿no? Porque si hay alguien ahí... Es muy peligroso, Fiamma. Muy Sí. peligroso. Muy peligroso. Por eso, con estas máquinas hay que tener muchos cuidados, principalmente con la vista, ¿no? Y inclusive, cuanto menor es la longitud de onda a la cual emite el láser, el equipo, más peligroso es. Por eso los láseres de fibra, por ejemplo, los láseres de dióxido de carbono, está aceptado que uno pueda estar, digamos, en cercanías de la máquina mientras está cortando, pero en el caso de los equipos que utilizan láseres de fibra, o tenés que utilizar anteojos especiales en equipos de baja potencia, o si son de alta potencia directamente es como que uno se tiene que alejar del equipo por esta situación que vos decís, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo decirlo? Vieron que, por ejemplo, uno tiende a pensar en el mecanizado, tiende a pensar que, bueno, mecanizar aluminio es más fácil que mecanizar acero. Y desde ese punto de vista uno piensa, bueno, puedo cortar mayor profundidad en aluminio que la profundidad que puedo cortar en acero. Y es lógico ese razonamiento. Bueno, en el caso del corte por láser es exactamente al revés. O sea, es más fácil cortar acero que cortar aluminio, pero significativamente más fácil. Y tiene que ver en una parte con el tema de la reflexión. Por suerte, la reflectividad disminuye con el aumento de la temperatura, ¿no? Pero tampoco es que esa disminución sea muy significativa. Quiero decir que a medida que el material se va calentando, bueno, la reflectividad disminuye ligeramente. Después vamos a ver unos gráficos. Después tenemos que el material, para poder ser cortado, necesita absorber esa energía y por otro lado que no se transmita. Es decir, si nosotros tenemos una conductividad térmica muy alta, el material absorbe la energía, pero esa energía se difunde, se difumina
en el material y eso dificulta el corte. Entonces, por eso es como que esas dos cuestiones de la absorción y la transmisión trabajan juntas, ¿no? En cuanto a la absorción, entonces decir que aumenta a temperaturas elevadas ya que disminuye la conductividad térmica y la absorción mejora cuando disminuye la longitud de onda del láser. Eso lo vamos a ver claramente reflejado en las capacidades de corte que tiene un equipo de similar potencia cuando la fuente es de dióxido de carbono, que tiene menor capacidad de cortar respecto de uno de fibra, que tiene menor longitud de onda y en consecuencia mayor capacidad de corte e igualdad de potencia. Y bueno, en relación a la transmisión, si nosotros se nos da la particularidad que para el material que queremos cortar se nos combina una alta reflexión con una buena conductividad térmica, el corte se hace todavía más difícil, que sería el caso, bueno, de dos metales preciosos como el oro, la plata, el cobre y el aluminio, que también tiene una alta conductividad térmica, ¿no es cierto? Entonces, según cómo sean las proporciones de estas tres características, será la efectividad y el espesor máximo que nosotros podamos cortar. Bueno, acá tenemos una serie de curvas de la reflectancia de distintos materiales. Tenemos 4 materiales, o sea, aluminio, que sería el amarillo, cobre, el rojo, oro, acá este azul, o celeste, digamos, y plata, este azul oscuro, ¿no? Fíjense que los valores de longitudes de onda que están puestas en el eje horizontal no son caprichosos porque los láseres, los distintos láseres industriales que hay, emiten en este rango 0,5 y 10. Cada fuente lo hace a una longitud característica, ¿no? O sea, fíjense que en el caso de el láser de dióxido de carbono, que emite concretamente en 10, acá, la reflectancia para estos 4 materiales, para el aluminio, el cobre, el oro y la plata, a esa longitud de onda está dada por este valor, es decir, que es prácticamente independiente del material, y fíjense qué cercano a 100 que se encuentra, ¿no? O sea que en alguna medida el proceso de corte de estos materiales con dióxido de carbono es muy ineficiente. Distinto sería si nosotros cortamos, por ejemplo, con un láser de fibra que tenga 0,5 micrómetros de longitud de onda. O sea, en el caso de oro, bueno, tendríamos una reflectividad que sería del 40%. En el caso del cobre, 60%. En el caso del aluminio, 80%, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, profe, se ve. Sí. Bueno, y respecto de la absorción, acá tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense, vamos por los metálicos, ¿no? Acá tenemos acero, hierro, plata, que sería el amarillo, aluminio, entiendo que será este, cobre, el azul, ¿no? Acá de nuevo tenemos longitudes de onda entre 0,1 a 10, pero ya tenemos específicamente indicados 3 tipos de láseres. Fíjense, tenemos un láser de diodo
que los láseres de diodo son de estado sólido y emiten entre 0,8 y 1 aproximadamente micrómetros. Dependiendo del tipo de láser, puede haber una pequeña variación en la longitud de onda. Tenemos estos láser que se llaman de fibra, que emiten entre 1.03 y 1.064, y el ya conocido, porque es el que más hemos mencionado, el de dióxido de carbono, que es de 10.6 micrómetros, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del de dióxido de carbono, tenemos este nivel de absorción para el acero, y para los otros tres materiales es un nivel de absorción bajo, por lo que se ve ahí, ¿no? Bueno, hay un, no sé qué hay ahí. Ah, no, está el hierro, que sería el verde claro, el celeste, que es el aluminio, y el amarillo, que es la plata, ¿no es cierto? Ahora, la absorción, en el caso de los láseres estos de diodo, bueno, este entorno de 1 está aproximadamente por acá, ¿no? Si esto es de 0 a 100, esto sería 20, 40, 60, 80, 100, ¿no? O sea, en el caso del cobre tenemos una absorción aproximadamente del 40%. En el caso del aluminio hay un pico justo acá alrededor de 1, y ese pico también está alrededor del 40%, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que estas propiedades de los metales frente a los distintos tipos de láseres, en alguna medida, son los que van a condicionar el corte en términos del espesor que se puede cortar, ¿no? Bueno, después de todo lo que comentamos, podemos dar una suerte de definición de lo que sería el procesamiento de materiales por láser enfocados concretamente en el corte, y entonces podemos decir que se trata de un mecanismo de conversión de energía. ¿Por qué hablamos de un mecanismo de conversión de energía? Porque cuando nos referimos a aquel esquema del principio de funcionamiento de un láser de neodimio, decíamos que había una fuente primaria, que era esa lámpara de flash, ¿no es cierto? Que lo que hacía era excitar el cristal de neodimio para concretamente generar el haz de radiación electromagnética correspondiente a ese láser, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del proceso, tenemos un proceso térmico en el cual se dan una serie de fases en las cuales el material absorbe la energía, se calienta, llegado a un determinado punto se funde, incluso se vaporiza el material a cortar, y bueno, en general podemos decir que puede aplicarse sin riesgos a la salud, aunque como bien comentaba Fiamma, y bueno, yo les decía, los cuidados que hay que tener con la vista, y en ocasiones también estos equipos producen humos. Si uno, por ejemplo, lleva chapas a cortar y esas chapas vienen con aceites que son productos de la laminación, por ejemplo, y bueno, evidentemente que se van a producir humos, que esos humos, bueno, evidentemente que pueden tener cierto grado de toxicidad, e inclusive otro cuidado que no está comentado acá, porque bueno, no son materiales metálicos, está en el corte de los polímeros, ¿no? Que bueno, dependiendo del tipo de polímero, se pueden generar algunos humos que pueden ser cancerígenos. Estos procesos de cortes aplicados a materiales metálicos los podemos usar sobre aceros inoxidables, aluminio principalmente, son los materiales que corta la industria, y se suelen utilizar estos equipos para fabricar series pequeñas y medianas.
con un proceso de fabricación flexible. ¿Por qué fabricación flexible? Porque de manera similar a lo que pasaba con el proceso de chorro de agua con abrasivos, lo que nosotros no necesitamos acá ni de matrices ni de punzones, simplemente un CAD correspondiente al perímetro a cortar, llevar esa geometría al control de la máquina y en función de, como comentábamos también antes, el espesor y el tipo de material, bueno, el software de la máquina nos va a proponer una velocidad de avance y va a producir el corte concretamente, ¿no? Los equipos de corte láser, o algunos de ellos, suelen contar con sistemas manipuladores de chapa, bueno, para facilitar el trabajo e inclusive darle mayor autonomía a estos equipos, ¿no? Entonces se suele hablar de centros de corte láser. Bueno, específicamente de los equipos de corte de dióxido de carbono, decíamos que fue creado en el año 1964 esta tecnología, sigue siendo muy utilizada en la industria. Poseen un rendimiento aceptable. Fíjense que hablamos de un rendimiento del 15%. Eso significa que de la cantidad de energía que se le inyecta al equipo, solamente el 15% se traduce en energía que puede ser utilizada para cortar el metal, ¿no es cierto? Por eso, bueno, en todos estos equipos suelen haber sistemas de refrigeración porque hay muchas pérdidas por efecto Joule, por calentamiento, ¿no? Los equipos más grandes industriales que hay de corte de dióxido de carbono suelen alcanzar los 20 kilowatts de potencia. El diámetro de enfoque, que el diámetro de enfoque nos va a dar una idea del espesor de la ranura que va a generar el haz cuando corta, está en el orden de 1 a 2 décimos de milímetro. Y una cosa que no tenemos que olvidar es que la ranura de corte, que se suele llamar kerf en inglés, el ancho de esa ranura, en el caso del corte realizado con equipos láser, depende de la longitud de onda. O sea, que si yo, por ejemplo, en vez de utilizar un láser de dióxido de carbono que tiene 10.6 micrómetros de longitud de onda, utilizo uno de fibra que tiene 1.06, el diámetro de enfoque lo puedo reducir 10 veces, con lo cual puedo tener un mayor grado de detalle en el corte, un poco asociado a un comentario que hacía Vanessa antes cuando repasábamos un poco las preguntas en relación al proceso de chorro de agua, ¿no? Cuando uno divide la potencia, la potencia del haz incidente respecto del diámetro de spot, ahí hablamos de potencia específica y en el caso de los equipos de dióxido de carbono están entre 10 a la 6 a 10 a la 9 watt por centímetro cuadrado. Y bueno, para estos equipos de CO2, los espesores límites de corte para equipos con una potencia de 4 kW están en 10 milímetros para chapas de aluminio, 13 milímetros para chapas de acero inoxidable, que el acero inoxidable, la dificultad principal que tiene que ver con la reflectividad, y en el acero se puede alcanzar hasta 25 milímetros de espesor, con 4 kilowatts de potencia, ¿no? Bueno, esta es una tabla que consideré interesante de incluir porque nos da una idea de cuál es, nos da una idea. Nosotros a partir de esta fórmula podemos estimar la velocidad de avance, ¿no es cierto?, en función del material que vayamos a cortar, del espesor que vayamos a cortar y
de la potencia utilizada en el corte. Lo que sí vamos a necesitar una constante, esta constante que está acá en el denominador, que esta constante la vamos a obtener de la tabla que está en esta transparencia, concretamente en función del material a cortar. O sea, en el caso de tener que cortar un acero dulce con asistencia de oxígeno, que a veces se utilizan gases de asistencia para poder aumentar la velocidad de avance, bueno, yo marqué la de 13, pero quizás lo más lógico sería trabajar con el promedio, ¿no es cierto? De aproximadamente 6 Joule sobre milímetro cuadrado. Concretamente, si nosotros queremos utilizar el máximo de potencia de nuestro equipo, ¿no es cierto? Que pueden ser esos 4000 watts. Queremos cortar un espesor de un acero dulce de 10 milímetros y entonces de esta tabla obtenemos esta constante que es de 6 Joule por milímetro cuadrado. Si al número resultante de potencia dividido avance y constante lo multiplicamos por 60 nos da una velocidad de avance que sería un valor indicado para proceder a hacer ese corte. En función de lo que yo les comenté, ustedes me van a decir, pero Daniel, vos nos dijiste que en realidad el software de la máquina directamente te dice la velocidad de avance. Y es así, todo el mundo se maneja de esa manera. Pero esta expresión, esta ecuación, nos permite tener una idea de cómo es ese proceso a través del cual el software determina la velocidad de avance y cuáles son los factores que tiene en consideración concretamente, ¿no? Bueno, este es el aspecto que tiene una máquina de corte de dióxido de carbono. Es una máquina japonesa de la empresa Masak. En la transparencia que sigue tenemos el listado de las características técnicas principales de la máquina. Fíjense que, bueno, decíamos que el medio activo es dióxido de carbono, entonces ya sabemos que emite en el infrarrojo con una longitud de onda de 10.6 micrómetros. La velocidad de rápido se refiere a la velocidad con la cual se puede desplazar la chapa por debajo del cabezal de corte, o si la chapa es de posición fija, la velocidad a la cual se puede desplazar el cabezal de corte respecto de la chapa cuando no está cortando. Sin embargo, nos dicen que la máxima velocidad cortante, que sería la máxima velocidad de avance, podría llegar a alcanzar el mismo valor. O sea, quizás si nosotros en ese equipo cortásemos una chapa de acero de bajo espesor, en una de esas podríamos cortar a 24.000 milímetros por minuto. Bueno, acá tenemos la potencia total instalada, 82,7 kVA, para tener disponibles en el cabezal de corte 4 kW. Y acá tenemos dados los espesores máximos de corte, 25 milímetros en acero, 3 en inoxidable y 10 en aluminio. Les decía que hace unos pocos años apareció un nuevo desarrollo que se aplica quizás principalmente a los procesos de corte y grabado, que son los láseres de fibra, en donde una empresa norteamericana que se llama IPG fue concretamente la que desarrolló esta tecnología y hasta hace unos pocos años era dueña de la patente por la cual los únicos láseres de fibra que había en el mundo eran con fuentes IPG, ¿no? Entonces, el láser de fibra es un láser cuyo medio activo
es una fibra óptica que en el interior está contaminada con elementos raros como pueden ser iterbio, neodimio y praseodimio, ¿no? Que son elementos, digamos, que están en la parte inferior de la tabla periódica. Estos equipos, como les decían, se aplican a operaciones de grabado como corte, y en relación al corte vamos a ver que posee una serie de ventajas respecto del equipo tradicional de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque consume menos energía, es más rápido, las máquinas son más compactas porque no utilizan espejos como son las de CO2, que utilizan espejos para desviar o guiar el haz. En cambio, estas lo hacen a través de una fibra óptica. Y como ya les comentaba hace un ratito, el diámetro focal es muy pequeño, inclusive pudiendo alcanzar 100 veces más de energía o de densidad de energía que en el caso de dióxido de carbono. La principal desventaja que tiene esta tecnología tiene que ver por cuestiones de seguridad y en relación a la longitud de onda, ¿no? Explicábamos al principio de esta presentación que la energía de los fotones, según la ecuación de Planck, era inversamente proporcional a la longitud de onda. Como estos equipos de fibra, estos láseres de fibra, emiten alrededor de 1 micrómetro, están emitiendo en el ultravioleta. Y al emitir en el ultravioleta, bueno, son mucho más perjudiciales para la salud. Por eso, en general, cuando estos equipos están funcionando, los fabricantes suelen vender estos equipamientos con unos sistemas de protección perimetral que se ponen, que cuando cualquier persona atraviesa ese sistema de protección perimetral que tienen sensores ópticos, en cuanto uno corta ese recorrido óptico, el equipo deja de cortar, ¿no es cierto? Tienen un rendimiento superior comparativamente con los láseres de CO2, del 25% para los láseres de fibra versus el 15% para los de dióxido de carbono. Bueno, este sería concretamente un formato comercial de un equipo para grabado. Nosotros en el instituto tenemos un equipo de fibra para grabar, que bueno, una empresa que se llama Sierra Technology nos lo obsequió en realidad. Así que bueno, es un equipo, los de grabado normalmente son de baja potencia porque uno lo que busca es hacer una ligera alteración superficial, ¿no? No son equipos que sirvan para cortar. El nuestro creo que es de 10 watts de potencia. Esta máquina que estamos viendo acá, también del fabricante japonés Masak, bueno, es el aspecto que tiene una máquina de este fabricante, pero en este caso siendo una máquina de fibra, ¿no? Y bueno, esa máquina tiene estas características técnicas, es decir, tenemos un láser cuyo medio activo es de estado sólido y es un cilindro de iterbio, emite en una longitud de onda, fíjense, de 532 nanómetros, es decir, 0.5 micrómetros. Este equipo tiene una potencia nominal de 6 kW y fíjense que la potencia total instalada es de 59 kVA, ¿no? En el otro caso teníamos 4 kW contra más de 80 kVA. Ahí estamos viendo un poco el rendimiento comparativo de una tecnología frente a la otra. Este equipo tiene una mayor velocidad de rápido, aunque lamentablemente no estaba informado en el catálogo cuál era la máxima velocidad de avance que se le podía dar durante el corte. Y una cosa que se observa, si bien alguno me podría decir, pero Daniel, este equipo es de 6 kilowatts, que es cierto,
o sea, es un 50% más potente que en el caso anterior, acá podemos cortar espesores de acero de 25 milímetros, inoxidables de 25 milímetros y aluminio de 19 milímetros. Es decir, los valores de dos de los materiales se han incrementado los espesores de manera significativa e inclusive el rango es mucho más acotado porque va de 19 a 25. En el otro caso, si mal no recuerdo, creo que iba de 10 a 25, ¿no? Bueno, finalmente mostrarles este video que me gustó porque, bueno, había una variedad de operaciones. Es un equipo europeo. Bueno, acá nos está diciendo que tiene un control numérico, ¿no? Ahí está haciendo una operación de corte. Bueno, dice que tiene una velocidad de máximo de 60 metros por minuto. Fíjense que tiene una fuente IPG. Ahí está cortando ya un espesor bastante más importante. Con lo cual, bueno, evidentemente que baja la velocidad de avance. Es un equipo que tiene la posibilidad de hacer cortes en tubo. Fíjense qué interesante aplicación esta, ¿no? Ahí está cortando sobre un redondo. Bueno, ahí podemos ver distintos ejemplos de geometrías cortadas con estas máquinas. Bueno, más allá de que es un equipo europeo, este video corresponde a una empresa brasilera que comercializa estos equipos, ¿no es cierto? Así que bueno, por último comentar que en general una cosa que se suele pasar por alto tiene que ver con la calidad del corte en el láser, que si bien es muy buena la calidad del corte, son muy precisos, son equipos que suelen dejar rebaba más que nada del lado de la salida, ¿no es cierto? Porque al fundir el material en alguna medida se solidifica del lado de la salida y bueno, generando una altura de rebaba que bueno, a veces puede generar un retrabajo sobre la pieza.